En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. De modo que el Espíritu Santo entiende las cosas de forma diferente de lo que nosotros las entendemos. Y el Espíritu Santo entiende cosas que nosotros no entendemos. Los pensamientos, el entendimiento del Espíritu es diferente de los pensamientos, el entendimiento del hombre natural, de lo que el hombre por sí mismo puede lograr pensar. Los deseos, lo que el Espíritu Santo quiere que suceda, la voluntad del Espíritu es diferente de lo que el hombre natural, el deseo natural, egoísta, la voluntad del hombre natural es diferente. La capacidad, el poder, lo que el Espíritu puede lograr y la manera en que lo logra es diferente y es superior a lo que nosotros podemos lograr, y la metodología, la manera en que nosotros llevamos a cabo estas cosas. Superior es andar en el Espíritu en vez de andar según la carne. De modo que es una deficiencia el estar en la carne. Esta es una condición inferior de todo ser humano antes de morir a la ley en el bautismo, que afecta de manera negativa la cualidad de su vida, el vivir de acuerdo con los deseos de la carne. Segundo, notamos que las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros también antes de morir a la ley. Y esto nuevamente está en el versículo 5. Antes de morir, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros. Esto significa que lo que nosotros hacíamos con nuestro cuerpo era satisfacer deseos pecaminosos. Y el texto dice que estas pasiones pecaminosas eran por la ley. Esto significa que la ley, en vez de ayudarnos a evitar el pecado, sirvió como instrumento para despertar deseos pecaminosos. Tal no era el deseo de Dios, pero esto resultó debido a la carne, que era la debilidad de la ley, según Romanos 8 y el versículo 3. Así que esto es el significado de que las pasiones pecaminosas obraban por medio de la ley. Y es sencillamente que la ley sirvió como instrumento para despertar estas pasiones, estos deseos que son contrarios a la voluntad de Dios, que son pecaminosos. Y llevaban fruto para muerte, en contraste con el fruto para Dios que en Cristo ahora podemos llevar. Es decir, que este fruto resulta en muerte en vez de vida. Así que en el versículo 5 tenemos dos condiciones del individuo antes de morir a la ley que afectaban de manera negativa la cualidad de su vida. Y en el versículo 6 encontramos dos condiciones del individuo después de morir a la ley que afectan de manera positiva la cualidad de su vida. Y estos los encontramos en el versículo 6, que dice: pero ahora, note el contraste, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que estas dos condiciones que caracterizan la vida del individuo y que afectan de manera positiva esta vida son que estamos libres de la ley, primero, y segundo, que nuestro servicio es diferente. Así que el primero es que estamos libres de la ley. Ya que morimos a la ley, estamos libres de ella. Y esto resulta en dos bendiciones. Primero, ya no estamos sujetos a la condenación que resulta de no ser perfectamente obediente bajo la ley. Ya hemos notado en varias ocasiones en este estudio
que en Gálatas capítulo 3 versículos 10 al 12, la Biblia enseña que si nosotros no guardamos perfectamente, si no somos obedientes de manera perfecta todo el tiempo, que nosotros estamos bajo maldición, mientras dependemos de la ley. También en Santiago capítulo 2 y el versículo 10, que el que falla en un punto se hace culpable de toda la ley. Pero estando libres de la ley, porque ya morimos a la ley, ya no estamos sujetos a esta condenación, ya no estamos bajo esta maldición que resulta de no ser perfectamente obedientes bajo la ley. Y ninguno lo es, ninguno lo ha sido, con la excepción de Jesucristo. La segunda bendición es que ya no tenemos que vivir conforme a la debilidad de la carne. Más adelante explicará que esto significa que estamos libres para cumplir con la justicia, es decir, con la fuerza, con el poder que Dios nos da. Ya que estamos libres de la ley, nosotros tenemos la capacidad, la libertad de cumplir con la justicia que Dios espera de nosotros. Ya explicó Pablo en detalle que esto no significa que podemos practicar el pecado. Esto lo estudiamos en bastante detalle en el capítulo 6. Así que no debemos confundirnos, no hay manera de confundir lo que el apóstol Pablo está diciendo. No aprueba la práctica del pecado. Pero sí aclara que no estamos sujetos a condenación por no ser perfectos. La segunda condición del individuo después de morir a la ley que afecta de manera positiva su vida, la cualidad de su vida, es que su servicio es diferente. Ya que morimos a la ley, nuestro servicio es diferente. Note nuevamente el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Nuestro servicio ahora es bajo el régimen nuevo del Espíritu, literalmente en la novedad del Espíritu. Es la misma palabra novedad que encontramos en el capítulo 6 y el versículo 4, cuando está hablando del bautismo, que somos nosotros sumergidos, o sea, sepultados con Cristo y resucitados con Él para andar en novedad de vida. La vida que tenemos en Cristo es novedad de vida. Y el servicio que tenemos en Cristo es un servicio en la novedad del Espíritu. La vida nueva en Cristo es una vida de servicio, pero es una vida de servicio que se hace posible por medio no de nosotros, no de nuestra capacidad, no de nuestra voluntad, no de nuestros pensamientos y entendimiento, sino un servicio que se hace posible por medio del Espíritu, no por medio de la carne. Así que nuestro servicio en sentido positivo es un servicio que es bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y en sentido negativo es un servicio que es no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, literalmente no en el arcaísmo de la letra. El sistema de la ley se describe como la letra en muchos textos de la Biblia, y el motivo por ello, porque la ley se describe como el régimen viejo de la letra, es por esta razón, porque para cumplir con la justicia de la ley era necesario cumplir perfectamente en cada reglamento sin fallar aún en letra alguna. Cristo dice en Mateo capítulo 5 versículos 18 al 19. Recuerden que hablaba todavía viviendo bajo la ley y a personas que vivieron todavía en ese tiempo bajo la ley. Y les dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley
hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota, ni la letra más minúscula, ni una tilde pasarán de la ley, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, incluyendo los más pequeños mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto era el requisito del régimen viejo de la letra. Ahora, esto no quiere decir que no hay reglamentos específicos que debemos guardar en nuestro servicio a Dios bajo la gracia, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Los hay. Pero significa que no estamos sujetos a un sistema que requiere la perfección. Y no estamos sujetos a un sistema que depende de la capacidad humana, sino que estamos bajo un sistema basado en gracia y que depende de la fuerza, de la potestad del Espíritu, obrando en uno y ayudándole a uno a cumplir con lo que Dios desea de nosotros, la justicia. Ahora sabemos que la ley de Moisés nunca fue dada a los gentiles, sino solamente a la nación de Israel. Por tanto, algunos pueden pensar que eso acerca de la ley, estar libre de la ley, no tiene ninguna aplicación a los gentiles, a aquellos que no son de la raza judía o de la nación de Israel. Pero la verdad es que hay aplicación también a los gentiles de estas enseñanzas acerca de la libertad de la ley. Y es sencillamente que todos los hombres de todas las naciones y en toda época han estado bajo alguna ley divina. Esto lo estudiamos en el capítulo 2, cuando estudiamos la forma en que los gentiles estuvieron como ley para sí mismos. Lo estudiamos en el capítulo 5, cuando aprendimos también que si no hay ley, no se inculpa de pecado, pero siempre se ha inculpado de pecado, por tanto siempre ha habido ley. Así que todos los hombres de todas las naciones y en toda época han estado bajo alguna ley, aunque no la ley escrita y conocida como la ley de Moisés, pero siempre ha habido ley para todos los hombres. Y todos los hombres de todas las naciones en toda época han sido condenados por esa ley, porque la han violado, han pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Cristo estamos libres de ley y como consecuencia en Cristo no hay condenación. Espero que esto ayude a aclarar la forma en que debemos aplicar esto a nosotros que somos gentiles. Aunque nunca estuvimos nosotros sujetos a la ley de Moisés, pero sí estuvimos bajo ley. Pero en Cristo ya no, gracias a Dios, ya no vivimos bajo ley, sino bajo gracia, si es que estamos en Cristo Jesús. Hay mandamientos, hay reglamentos, pero el requisito de la perfección no está. Por tanto, no está la ley del pecado y la muerte, la ley que dice, peca una vez y mueres. Tienes que ser castigado. Por la gracia de Dios, no es así. En los versículos 7 al 25, se nos presenta la ley como el poder del pecado. Esta sección no es la más fácil en toda la Biblia, así que le voy a suplicar que ponga mucha atención y que con mucho cuidado estudie conmigo esta porción de las Sagradas Escrituras, porque es importante el mensaje que trae para nosotros y requiere de que nosotros cuidadosamente veamos lo que en realidad dice el texto y también que tengamos cuidado de no añadir a lo que dice. El texto bíblico dice en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9, bajo el tema la ley, el poder del pecado. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Consideremos primeramente estos 3 versículos, en los cuales nosotros encontramos 4 verdades acerca de la ley en relación al pecado. Y la primera verdad en el versículo 7 es que la ley no es pecado. Es importante no confundir lo que está diciendo. No está diciendo que la ley sea mala. No está diciendo que la ley sea pecado. La segunda verdad, volveremos a considerarlos en más detalle. La segunda verdad es que la ley revela el pecado. Por la ley, dice Pablo, conocí el pecado, en el versículo 7. Así que la ley nos da a conocer lo que es el pecado. Tercero, el pecado aprovecha la ley. Sin la ley el pecado está muerto, dice en el versículo 8. Así que aunque la ley no es pecado, el pecado sí aprovecha la ley, lo que ella enseña y su naturaleza. Cuarto, el pecado destruye por medio de la ley. Es decir, que la ley, aunque revela el pecado y condena el pecado, es por medio de la ley que el pecado logra destruirnos. El pecado revivió y yo morí, dice Pablo en el versículo 9. Así que estas son 4 verdades acerca de la ley en relación al pecado que encontramos en estos 3 versículos. Primeramente, la ley no es pecado. La pregunta, ¿la ley es pecado?, surge debido a lo que Pablo dijo en el versículo 5 de este capítulo, cuando declaró que mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, dice que estos deseos pecaminosos eran por la ley y obraban en nuestros miembros. Por tanto, surge esta pregunta, entonces, ¿es pecado la ley? Si los deseos o las pasiones pecaminosas estaban en uno por la ley, tal vez significa que la ley misma sea pecado, pero no es así. Esto resulta de la misma clase de error que encontramos en Romanos capítulo 6, cuando habla de perseverar en el pecado para que abunde la gracia. No está diciendo que la ley sea pecado. Al contrario, la ley revela, condena el pecado. De ninguna manera es cierto que la ley sea pecado. Luego, dice que la ley revela el pecado. Pablo dice lo que dice es: por la ley conocí el pecado. Por la ley es que conocemos la prohibición de ciertas obras, de cierta forma de conducta, de ciertas actitudes, de ciertos pensamientos. Nos prohíbe. La ley prohíbe el pecado y como consecuencia revela la prohibición. También nos revela el carácter del pecado y la gravedad del pecado. Nos da a conocer lo que el pecado produce, que es muerte, destrucción, problemas en la vida del ser humano. La corrupción de la vida que Dios estableció es por causa del pecado. El pecado se da a conocer por medio de la ley porque conocemos el carácter, la gravedad de las consecuencias del pecado. Y tercero, también la ley revela mi culpa por causa del pecado. Me da a conocer que soy pecador. Al decir Pablo que no conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás,
no quiere decir que no habría cometido este pecado de la codicia si la ley no lo prohibiera. No quiere decir que nunca se le hubiera ocurrido ser un hombre codicioso y desear lo que no le pertenece y querer quitar de otra persona lo que tiene. No quiere decir que nunca le habría ocurrido tal cosa si la ley no dijera no codiciarás. No es eso lo que dice. No quiere decir que no habría cometido este pecado si la ley no lo prohibiera, sino que no habría conocido lo malo que es la codicia, sino por la ley. Al decir no conociera la codicia, se refiere a conocerla por lo que es, conocer la maldad que hay en ella, conocer el carácter y la gravedad de ella, conocer la culpa que resulta. La ley identifica el pecado claramente en su plena perversidad. Arroja la luz sobre el pecado para que se vea como es, para que se conozca. No es la práctica del pecado, no es el resultado de la ley, sino el conocimiento del pecado. Conociendo el pecado por lo que es, eso es lo que resulta por la ley. Pero también entra otra verdad acerca de estas relaciones de intercambio entre la ley y el pecado en la vida de la persona. Y específicamente Pablo aplicándolo a su propia persona. El pecado aprovecha la ley en el versículo 8. Dice que sin la ley el pecado está muerto. Ahora, es importante notar que el texto no dice, noten, el texto no dice que la ley produjo la codicia. No dice que la ley produjo el pecado, sino que el pecado aprovechó la ley, tomando ocasión por la ley. No dice que comenzó la codicia, sino toda codicia. Note el texto en el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, el mandamiento que dice, no codiciarás, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que no comenzó la codicia, sino que comenzó toda codicia. El pecado ya moraba en la carne, los deseos egoístas de la persona, como veremos en el versículo 17, pero la prohibición de codiciar no causa que una persona que no tenga el deseo de codiciar lo haga. Decirle a una persona que no desea codiciar, no codiciarás, no hace que codicie. Decirle a una persona que no quiere mentir, no debes mentir, no lo obliga a mentir, no lo promueve. Al contrario, confirma lo que ya desea. Pero si la persona ya desea mentir, si ya desea tomar, si ya desea codiciar, entonces, para esta persona que ya tiene el deseo en sí mismo, el resultado es que la persona que ya tiene ese deseo lo anhele aún más. La persona que ya desea codiciar, decirle no codiciarás, conoce lo que es la codicia y desea más y más codiciar. El mandamiento es aprovechado por el pecado. Por el mandamiento el pecado provoca la rebeldía, el no querer estar sujeto a esta ley. ¿Por qué? Porque está ya ese deseo en el corazón y el mandamiento es aprovechado por este pecado. Por la prohibición el pecado despierta el anhelo y uno quiere más lo prohibido. Ya lo quería, pero lo quiere más. Quiere toda codicia. Esto es el significado. Así que aprendemos en los versículos 8 y 9 que sin la ley hay algo que debemos saber acerca del pecado. Sin la ley el pecado está muerto. Y Pablo en esta condición, sin la ley, vivía. Pero
venido el mandamiento, esto cambió. El pecado revivió y Pablo murió. Sin la ley el pecado está muerto. Venido el mandamiento, el pecado revivió. Sin la ley Pablo vivía. Venido el mandamiento, Pablo murió. Y lo que aprendemos aquí es que el momento en que Pablo estuvo sin la ley era durante la inocencia de su niñez. Sin la ley vivía. Todo judío estaba bajo la ley. Todo judío. Además, conforme a lo que ya estudiamos en los primeros capítulos de Romanos, todo ser humano está bajo ley divina. No solamente todo judío, sino todo ser humano. Y esto lo hemos estudiado y repetido varias veces.